Imagina que estás sentado frente a tu cuenta bancaria, revisando los números. Ves que tu dinero se escurre cada mes en pagos, comisiones e intereses, mientras el banco publica orgulloso sus reportes de ganancias trimestrales. No importa si hubo recesión, inflación o crisis financiera global. Ellos cierran en verde. Tú sudas para llegar a fin de mes, pero el banco brinda con champaña. Y aquí está la pregunta que debería incomodarte. ¿Cómo es posible que siempre ganen, aunque tú pierdas? Para entenderlo, no basta con mirar el presente, hay que viajar hacia atrás, hasta los orígenes mismos de la banca. Porque ésta no nació como un servicio inocente para guardar el dinero de la gente, sino como una herramienta de poder diseñada para blindar a quienes la manejaban. Y en esa historia, la banca aprendió una lección que nunca olvidó: trasladar el riesgo hacia abajo, acumular las ganancias hacia arriba. Retrocedamos al siglo XV, a la Florencia de los Medici. Este clan no era simplemente una familia de comerciantes exitosos. Inventaron el negocio bancario tal como lo conocemos. Prestaban dinero a reyes y papas, financiaban guerras y catedrales, y por cada moneda que entregaban, esperaban 2 de regreso. Pero lo más interesante es que nunca se quedaban con el riesgo final. Si un rey perdía la guerra y no podía pagar, ¿quién terminaba asumiendo el costo? El pueblo, con más impuestos, con más trabajo, con más sufrimiento. El banco estaba protegido porque su socio no era el ciudadano común, era el poder político. Esa alianza sería la fórmula maestra de la banca por los siglos de los siglos. Avancemos un par de siglos hasta Ámsterdam, en el siglo XVII. La ciudad florecía como centro del comercio mundial y allí nació uno de los primeros bancos centrales, el Banco de Ámsterdam. Su objetivo declarado era dar confianza y estabilidad al comercio, pero en la práctica fue el laboratorio de un principio que aún hoy gobierna el sistema. El banco no pierde porque puede crear liquidez de la nada y obligar a todos los actores a aceptar su autoridad. El comerciante podía ir a la quiebra, el campesino podía perder su cosecha, pero el banco seguía cobrando comisiones por cada transacción que pasaba por sus libros. La Gran Depresión de 1929 reforzó esta lógica a escala global. Mientras millones de personas quedaban desempleadas y arruinadas, los bancos que sobrevivieron salieron más grandes y poderosos. Algunos quebraron, sí, pero el sistema no permitió que todos cayeran. Los que quedaron en pie absorbieron a los débiles, se fusionaron y ganaron poder. En otras palabras, el ciudadano perdió su casa y sus ahorros, pero el banco, como institución, salió fortalecido. El mismo patrón se repite en América Latina durante la década de 1980. México, Brasil, Argentina, Perú. Todos endeudados hasta el cuello con préstamos en dólares que no podían pagar tras la subida brutal de las tasas de interés en Estados Unidos bajo Paul Volcker. ¿Qué pasó entonces? Los países renegociaron sus deudas bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, aplicando planes de ajuste que cayeron sobre las espaldas de la población. Escuelas cerradas, hospitales colapsados, hiperinflaciones, y los bancos acreedores recuperaron capital, cobraron intereses y fueron rescatados por el mismo sistema internacional que juraba estar ayudando. El banco no perdió, los pueblos sí. Y si saltamos a México en 1995, la historia se vuelve aún más clara. Tras la crisis del peso, el sistema bancario estaba a punto de hundirse. ¿Qué hizo el gobierno? Creó el famoso FOBAPROA, un mecanismo para rescatar a los bancos con dinero público. ¿El resultado? La deuda privada de los banqueros se convirtió en deuda pública que los mexicanos siguen pagando décadas después. El ciudadano perdió su empleo, su poder adquisitivo y sus ahorros, pero el banco sobrevivió intacto, blindado por el Estado. Lo que vemos aquí no son accidentes aislados, son piezas de un mismo patrón. Desde los Medici hasta el FOBAPROA, la banca siempre encuentra la manera de sobrevivir y prosperar en medio del desastre. Tú puedes perderlo todo, pero el banco, de algún modo, siempre gana. Y la pregunta incómoda es, ¿qué mecanismos hacen posible esta inmunidad? La clave para entender por qué los bancos siempre ganan está en mirar su modelo de negocio con lupa. A diferencia de un comerciante que puede perder mercancía o de un agricultor que puede perder la cosecha, el banco no arriesga lo propio, arriesga lo tuyo. El dinero que presta no es solo suyo, es el tuyo y el de millones de clientes que confían en él. Pero al momento de cobrar, se queda con el beneficio completo. Y si algo sale mal, el costo se reparte entre todos, nunca en la cúpula. Primero, el negocio del crédito. Para un banco, cada deuda es un activo. Si pides una hipoteca para comprar tu casa, el banco te entrega dinero que probablemente ni siquiera tenía físicamente, porque gracias al sistema de reserva fraccionaria puede prestarte mucho más de lo que realmente guarda. Tú firmas un contrato a 20 o 30 años con intereses, y desde ese momento tu vida se convierte en una fuente de flujo constante para el banco. Incluso si pagas religiosamente, el banco gana.
Pero si un día no puedes seguir, tampoco pierde. Se queda con la casa como garantía. El resultado es simple. El banco gana con tu deuda si pagas y gana con tus bienes si no pagas. Segundo, las comisiones. En un mundo donde cada movimiento financiero es digital, el banco cobra por todo, por mantener tu cuenta, por transferir, por retirar, incluso por no usar la tarjeta. Es el equivalente moderno de cobrar peaje en un puente que tú construiste con tu trabajo, pero donde no puedes pasar sin pagar. Así, el banco convierte el simple hecho de que tu dinero exista en un negocio rentable para él. Tercero, la alianza con el Estado. Cuando un banco es demasiado grande para quebrar, el gobierno siempre corre a rescatarlo. Lo vimos en 2008, cuando Lehman Brothers cayó, pero gigantes como Citigroup, Bank of America y otros fueron rescatados con billones de dólares en dinero público. La justificación fue clara. Si caen ellos, se hunde toda la economía. En otras palabras, se sacrifican los ciudadanos para salvar a las instituciones. El resultado fue grotesco. Millones de familias perdieron sus casas, pero los bancos terminaron repartiendo bonos millonarios a sus ejecutivos poco después del rescate. Una vez más, los bancos no pierden, porque si todo falla, tú los salvas con tus impuestos. El cuarto mecanismo es invisible, pero aún más poderoso: la creación de dinero. Los bancos no imprimen billetes, pero con el sistema de reserva fraccionaria pueden multiplicar el dinero. Si depositas 100, ellos guardan solo una parte y prestan el resto. Ese préstamo termina en otra cuenta y aparece como nuevo dinero en el sistema. Así, a partir de un mismo depósito, existen dos saldos al mismo tiempo. El banco no solo administra tu dinero, crea dinero nuevo cada vez que presta, y como controlan a quién le prestan, también deciden quién crece y quién queda atrapado en la escasez. Gracias a la ingeniería financiera, los bancos no solo administran dinero, lo crean. Cada vez que aprueban un préstamo, generan dinero nuevo que entra al sistema. Esto significa que controlan no solo el flujo de capital, sino también la base de la economía real. Y como controlan la oferta de crédito, también controlan quién puede crecer y quién queda atrapado en la escasez. Ejemplos sobran. Argentina en 2001. Los bancos limitaron a la población a retirar su propio dinero con el famoso corralito. La gente se agolpaba frente a las sucursales, impotente, viendo cómo los bancos blindaban su liquidez mientras ellos quedaban atrapados sin efectivo. El resultado fue una década perdida para millones de argentinos, pero los bancos lograron reestructurarse y seguir operando, incluso bajo nuevas banderas internacionales. España en 2012. Mientras las familias eran desalojadas por no poder pagar sus hipotecas, los bancos recibieron inyecciones multimillonarias desde Europa. La imagen era brutal: gente perdiendo la casa que ya casi había terminado de pagar, mientras las entidades financieras se rescataban con dinero de todos. Y si crees que esto es solo un problema del pasado, mira tu tarjeta de crédito hoy. Y si crees que esto es solo un problema del pasado, mira tu tarjeta de crédito hoy. El banco te ofrece meses sin intereses, pero el truco está en otro lado. No es gratis. El banco le cobra una comisión al comercio por permitirte pagar a plazos. Y ese costo se traslada al precio final que terminas pagando tú. Lo que parecía una oferta, en realidad ya venía inflado en el producto. Y si además no pagas puntualmente el total de tu deuda mensual, lo que parecía un financiamiento sin intereses, se convierte en el famoso revolvente, donde los intereses son tan altos que terminas pagando mucho más de lo que imaginabas. El resultado es siempre el mismo. El banco gana dos veces. Gana cuando cobra al comercio y gana otra vez cuando atrapa a los clientes en el ciclo de intereses. O mira los préstamos estudiantiles en Estados Unidos, jóvenes que pasan décadas trabajando solo para devolver dinero que el banco ya multiplicó en sus balances. Es la esclavitud moderna, disfrazada de oportunidad. La conclusión es clara: los bancos diseñaron un sistema en el que no existe escenario donde pierdan. Si tú ganas, ellos ganan más. Si tú pierdes, ellos también ganan. Y si todo colapsa, el Estado se asegura de que sobrevivan. Esa es la verdadera inmunidad del sistema financiero. No está hecho para protegerte a ti, está hecho para protegerlos a ellos. Hoy, en pleno siglo XXI, la banca sigue jugando con las mismas cartas marcadas. Tú puedes creer que la digitalización, las fintech o incluso las criptomonedas han cambiado las reglas del juego, pero la realidad es que los bancos han sabido absorber o controlar cada innovación para mantener su supremacía. Piénsalo. Incluso las plataformas digitales que prometían liberarte del sistema bancario terminan asociándose con los grandes bancos para poder operar. La trampa siempre se reinventa, pero la esencia es la misma. Ellos nunca pierden. Mira tu día a día. La tarjeta de crédito parece un instrumento de libertad, un puente hacia tu independencia financiera, pero en realidad es una cadena bien diseñada. Pagas intereses que pueden superar el 20% anual, mientras el banco se financia a tasas mucho más bajas en el mercado.
El resultado es que tu esfuerzo se convierte en el margen de ganancia de la entidad, y si caes en mora, las penalizaciones convierten tu deuda en una bola de nieve casi imposible de frenar. El banco ya ganó en el primer mes, y seguirá ganando aunque nunca logres liquidar el total. Los créditos estudiantiles en Estados Unidos son otro ejemplo sangrante. Millones de jóvenes arrancan su vida laboral con una deuda de decenas o incluso cientos de miles de dólares. Trabajan, producen y pagan durante décadas. El banco cobra intereses que se multiplican con el tiempo. Y si un joven no logra encontrar empleo, tampoco hay escapatoria. En muchos casos, ni la bancarrota legal lo libera de esa deuda. Es un sistema de servidumbre moderna, legalizado y legitimado por la sociedad. La inflación también es un mecanismo perfecto para blindar al banco. Cuando los precios suben, tus ahorros pierden valor, tu salario se derrite y tu capacidad de compra disminuye. Pero el banco, en cambio, se beneficia. La deuda que tú debes sigue creciendo en términos reales, mientras ellos ajustan sus intereses y comisiones al nuevo contexto. Los estados justifican la inflación como un mal necesario, pero en el fondo es otro impuesto encubierto que destruye tu libertad monetaria y asegura la estabilidad de un sistema financiero que depende de que nunca puedas salir del ciclo de deuda. Y si miramos la geopolítica, el panorama es aún más claro. En 1982, México declaró que no podía pagar su deuda externa. El país se derrumbó, millones de ciudadanos vieron evaporarse sus ahorros y el peso colapsó. ¿Quién salió ileso? Los bancos internacionales, porque el Fondo Monetario Internacional diseñó un rescate que garantizó que cobraran su dinero con intereses. Una década más tarde, esos mismos bancos terminaron comprando a precio de ganga el sistema bancario privatizado del país. El círculo se cerró, el pueblo perdió, los bancos ganaron 2 veces. En 2008 ocurrió lo mismo en escala global. El sistema financiero colapsaba por su propia avaricia. Después de inflar una burbuja hipotecaria insostenible, millones de familias perdieron su casa, su empleo, su futuro. Pero los bancos recibieron billones en rescates, y apenas unos años más tarde estaban reportando ganancias récord y entregando bonos multimillonarios a sus ejecutivos. El mensaje fue claro: el riesgo es para ti, la recompensa es para ellos. ¿Y qué hay del futuro? Hoy hablamos de digitalización, de monedas digitales emitidas por bancos centrales, de inteligencia artificial aplicada a la banca. Todos estos cambios tienen un hilo común. No se diseñan para que tú ganes, sino para que el sistema bancario siga blindado frente a cualquier posible pérdida. El banco no teme a la quiebra de un ciudadano, ni siquiera de miles. Teme únicamente a que alguien cuestione las reglas del juego. La lección es brutal, pero necesaria. No puedes derrotar al banco en su propio terreno. Ellos escribieron las leyes, diseñaron los contratos, crearon las estructuras internacionales que los protegen, pero sí puedes entender las trampas y protegerte de ellas, no cayendo en el ciclo infinito de deuda, no regalando tu libertad financiera a cambio de un crédito disfrazado de salvación, porque cada vez que firmas sin pensar, cada vez que aceptas sus condiciones sin cuestionar, estás entregando parte de tu independencia económica a una máquina que nunca pierdes. La historia nos lo grita desde hace siglos, desde los Medici en Florencia hasta el Corralito argentino, desde los rescates de Wall Street hasta los desahucios en España, siempre es el ciudadano el que paga la factura. Y si no aprendemos, volveremos a pagarla una y otra vez. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En el caso de los bancos, la repetición es aún más perversa. Ellos nunca pierden y siempre encuentran la manera de que seas tú quien cargue con el costo. Esa es la verdad incómoda que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan entender. Si esto te incomodó, perfecto. La incomodidad es el primer paso para entender la verdad. Suscríbete y sigamos.